Saludos, bienvenidos a Agora Podcast, un proyecto de la vocacional de podcast de bachillerato del Colegio Campo Alegre. Somos Joaquín Valencia, de Décimo Ciencias. Antonia Garavito, de sexto B. Y Simón Ciabato, de décimo Humanidades. Este proyecto está bajo la dirección del profesor Juan Camilo Caicedo. Hola, Juanca. Hola chicos, hola a los oyentes, gracias por acompañarnos en este segundo episodio, estamos muy contentos con este proyecto. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast. Es el segundo y estamos muy contentos por estar una vez más realizando esto que tanto nos gusta. Antes de empezar, queremos agradecer a las personas que escucharon nuestro episodio número 1 y que fue sobre el Brainrot italiano y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje. Tuvimos muy lindos comentarios y esto nos motiva aún más a seguir desarrollando estos episodios. Entramos en materia tras un trabajo arduo y les queremos contar que hoy hablaremos sobre economía. En Agora Podcast abordaremos diferentes temas de interés. Aunque suena aburrido, quisimos darle un enfoque particular a este tema. Acordamos como grupos de trabajo que hay algo muy interesante y es la pregunta: ¿por qué las cosas valen lo que valen? Es una pregunta que parece básica, pero en realidad cada vez cobra mucha vigencia en medio de tanto dinamismo en la economía nacional y mundial. Para hablar de esto queremos presentar a nuestro gran invitado, Tomás Rodríguez, padre de familia del segundo grado del Colegio Campo Alegre y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por venir, te damos la bienvenida y queremos agradecer por compartir con nosotros. Queríamos pedirte que por favor nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu formación académica y tu trayectoria profesional. Pues me dedico a las ciencias sociales, soy profesor asociado, como dijiste, de la Universidad de los Andes. Eso quiere decir que estoy haciendo una carrera académica y dedico mi vida a enseñar, a investigar y algunas labores administrativas ocasionales, principalmente las primeras dos cosas. Siento que es una vida muy afortunada. En Bogotá ocurrió algo inesperado y es que las universidades en gran medida se quedaron en el centro de la ciudad, entonces eso también implica vivir y pasar casi todos los días en el centro, ir al centro, que me gusta mucho, y pues estar en un campus universitario que es lindísimo, y estar en contacto con mucha otra gente que está enseñando y haciéndose preguntas, estudiantes de muchas edades, y de eso se trata mi vida. Bueno, muchas gracias, Tomás, qué interesante. Bueno, para comenzar nuestra charla y antes de entrar en materia, nos gustaría que nos respondieras unas preguntas muy cortas y puntuales sobre tus gustos, para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más sobre ti. Primero, cuéntanos por qué aceptaste esta invitación. Porque me fascinan los podcasts. Ay, qué chévere, yo también. ¿Cuál es tu libro favorito? Me gusta mucho, me ha gustado durante mucho tiempo en mi vida un libro que se llama La filosofía perenne, de Aldous Huxley. Ah, muy interesante. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? Una isla muy rara escocesa que se llama la isla de Skye. Ah, creo que he oído de ahí. Bueno, ¿y cuál es tu canción favorita? Digamos que no tengo, pero se me viene a la mente en este momento Lucha de Gigantes, de Nacha Pop. Muy chévere, muy chévere. ¿Y desde cuándo te interesaste por la economía? Es un interés que ha oscilado. Me ha gustado mucho en muchos momentos de mi vida, en otros no. En ciertos momentos también la he odiado. Tal vez me comenzó a gustar por ahí en décimo, yo creo, cuando estaba en décimo en el colegio. No, sí, definitivamente la economía hace parte de la vida de cada uno de nosotros, de formas distintas, pero también hace parte de este capítulo. Entonces vamos a entrar en materia. El presidente Gustavo Petro, a finales del año pasado, decretó el incremento más grande de la historia del salario mínimo en Colombia. Dicho aumento fue del 23%, pasando el salario mínimo legal vigente de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, más el subsidio de transporte, y que quedó en 240.905 pesos. Como economista, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mi principal opinión es que va a ser un experimento muy interesante. Va a ser un experimento interesante, esperemos que salga bien. Si tuviera que hacer predicciones, me enfocaría en que
en que sí, o sea, considero que dado que es un experimento arriesgado e interesante, es irresponsable que lo esté haciendo en su último año de gobierno, precisamente dado que no va a estar ahí ni él, ni sus asesores, ni todo su equipo para poder asumir y lidiar con las consecuencias de segundo y tercer orden que puede traer este aumento tan grande. Bueno, Tomás, y este capítulo se trata más que nada de el valor de las cosas. ¿Tú crees que se va a ver muy afectado el precio de las cosas, como la canasta familiar, por ejemplo? De pronto la canasta familiar no tanto como muchos otros bienes que dependen de servicios laborales. Bueno, pero pues como vamos a hablar de economía, tenemos que entender qué es la canasta familiar, tenemos que abordar algunos conceptos muy básicos para que las personas que nos escuchan y no sepan de economía puedan tener una idea sobre estos. Vamos a hablar del salario mínimo legal vigente, de la inflación, de los precios, del IPC y de una comparación muy interesante del agua contra el oro. La definición del salario mínimo legal vigente es el monto mínimo de remuneración que debe recibir un trabajador en Colombia, fijado anualmente por el gobierno y con base en el índice de precios al consumidor, y que sirve como referencia para contratos, aportes de seguridad social y subsidios de vivienda, indexar salarios, entre varias cosas. El IPC, que es la sigla para el índice de precios al consumidor, es un indicador clave que mide la variación promedio de precios en una canasta de bienes y servicios que los hogares colombianos adquieren y requieren, calculado mensualmente por el DANE, para reflejar la inflación y el costo de vida, afectando desde salarios hasta tasas de interés. La canasta familiar es un conjunto de bienes y servicios fundamentales: el alimento, vivienda, vestuario, salud, transporte y educación, que un hogar promedio necesita para subsistir durante un tiempo determinado. La tasa de interés es el porcentaje que se paga o se recibe por el uso de dinero durante un periodo determinado, funcionando como el precio del dinero en el tiempo. Es el costo por pedir un crédito, lo que paga el deudor, o la recompensa por ahorrar o invertir, lo que se recibe ahorrando o invirtiendo. Se calcula como un porcentaje sobre el capital prestado, depositado o invertido. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo prolongado, lo que provoca una disminución del poder adquisitivo del dinero. Con la misma cantidad de dinero se compran menos cosas. El precio es la cantidad de dinero, valor monetario o recursos que se intercambian para adquirir un bien o servicio. Actúa como un mecanismo fundamental del mercado, determinado principalmente por la ley de oferta y la demanda, que equilibra la disponibilidad, de los productos con el deseo de compra de los consumidores. Bueno, Tomás, ¿y tú crees que hace falta algún otro concepto clave que no hayamos dicho para entender más bien este capítulo? Podríamos hablar del dinero. Para ti, esa es una muy buena pregunta. Para ti, ¿qué es el dinero? Pues me gustaría comenzar por decir que pues, es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero hay un libro que recomiendo mucho que se llama Money, de Félix Martin. Es una especie de biografía del dinero, y en donde pone énfasis en que es una especie de tecnología social que nos permite llevar las cuentas de qué le debe quién a quién otro. Entonces es un sistema que nos permite llevar la cuenta del balance socialmente, de cada quien con las otras personas y con las instituciones. Sí, definitivamente el dinero es una idea muy abstracta. O sea, hemos tenido civilizaciones que en vez de tener una moneda pagaban con granos de cacao, y cada vez más con el tiempo pasa de ser algo físico a ser más una idea, como tú dices, una idea de deuda, una idea de por qué tengo que hacer las cosas que hago. Entonces, todos, de una forma u otra, hemos tenido contacto con la economía desde niños, ya que, como señala Aristóteles, el hombre es animal político y social, y una parte que cruza todo es la sociedad y la política, es la economía. En los bolsillos, con las mesadas, con el dinero, cuando compramos cosas, en los juegos de mesa. Y esto no es verdad que la economía, como mucha gente se imagina, sea gráficos abstractos hechos por burócratas y profesores en una torre de marfil. Entonces, partiendo de esto, una cosa que queremos saber es
el precio y el valor de las cosas son el mismo, son diferentes. ¿Y esto cómo se refleja en el dinero? Porque el trueque, pues, que es la forma más básica de intercambio, yo te doy y tú me das algo, se cambió por el dinero. Una representación abstracta, a veces atada a cosas con utilidad, o fiat, como es ahora, en vez de algo con una utilidad real, por decirlo así. Pues hay una cantidad de inquietudes muy, muy interesantes y yo creo que vale la pena quedarse en ellas, digamos, más que buscar respuestas con autoridad definitivas a qué son esas cosas, es apreciar el hecho de que durante siglos han sido preguntas que han ocupado las mentes de muchísima gente en argumentos muchas veces muy circulares, no cerrados y no terminados, ¿no? Son preguntas muy motivantes por lo difíciles, por lo incómodas. Y en ese sentido, digamos, hay una distinción que es útil, ¿no? Entonces, durante varios siglos, distintos pensadores estuvieron concentrados en desarrollar lo que se conoce como una teoría objetiva del valor, ¿no? o teoría del valor objetivo. Entonces, esta búsqueda tal vez estuvo muy, muy motivada por la inquietud de cuánto deben valer las cosas, cuál es un precio, un valor justo, y muy relacionado con cuál tendría que ser un precio justo, ¿no? Son preguntas del deber ser. Y relativamente recientemente, entonces ahí tenemos, digamos, la teoría de valor objetivo de Smith, que es Marx, después, ¿no? Antes David Ricardo, y buena parte, digamos, de la economía política estuvo muy ocupada por esta aproximación. El factor común, digamos, en todos esos abordajes era la búsqueda de una teoría del valor que no dependiera de qué tan útil o qué tan deseable fuera un objeto para unas personas u otras, ¿no? Entonces, que una teoría del valor independiente de lo que cada quien pensara o cuánto cada quien quisiera un bien o un objeto determinado. Bueno, y eso que nos dices ahorita de que el valor no es determinado precisamente por la utilidad, se ata con una paradoja que nos llamó muchísimo la atención, y es que el agua, un recurso vital para la vida no solo de los seres humanos, sino de la vida en general, vale diametralmente menos que el oro. Y pues el oro, más allá de que representa un valor, no cumple una función real. Y es algo que nos llamó mucho la atención y queremos saber tú qué piensas sobre eso. Entonces, esa es una paradoja que expresa muy bien el rompimiento de los marginalistas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, los marginalistas arrancan por un poco cambiar la pregunta. La pregunta de los buscadores de la teoría de valor objetivo era la pregunta del deber ser. Los marginalistas rompen con ello, enfocándose más en por qué los precios son lo que son, ¿no? El valor de intercambio. Iban a tratar de entender por qué un precio en un momento dado era 5 y relativamente poco tiempo después era 7. Entonces ellos ponen el énfasis en los precios como resultado, por un lado, de cuánto quiere la gente en un momento dado un bien, ¿no? Y la relación de eso con qué tan escaso es. Entonces, ese es el primer punto de partida. Esto nos podría hablar también, por ejemplo, de por qué el oro en tiempos de crisis pues se vuelve tan deseado y sube su precio. Sí, pero antes de llegar ahí, vale la pena aclarar que entonces los marginalistas, para poder precisar sus ideas sobre la relación de los precios con cuánto quiere la gente un objeto determinado, un bien, y qué tan escaso es, entonces introducen la idea del valor subjetivo marginal, ¿no? Que se enfoca en cuánto quiero yo una unidad adicional de algo,
¿no? La observación de ellos es, de pronto no tiene tanto sentido enfocarnos en yo cuánto valoro el agua, sino cuánto valoro un poco más de agua, ¿no? Dada el agua que ya tengo, ¿no? ¿En qué medida quiero un poco más? Y yendo al caso del oro, ¿cuánto valoro una unidad adicional de oro relativa a lo que tengo? Entendiendo esto de las valor, pues me gustaría preguntar que hiciera una profundización, porque has expuesto la teoría pues, de utilidad marginal, pero si nos mostraras cuáles han sido las otras teorías históricas, como las de Marx, Smith, en relación a esto del valor y las que se han propuesto a través pues, de toda la historia y en varias sociedades. Bueno, esa es una pregunta muy enorme, pero creo que volviendo, digamos, a la distinción entre las teorías de valor objetivo versus las que parten de la valoración subjetiva de distintos bienes, se puede decir, digamos, que la otra gran coincidencia entre las principales teorías de valor objetivo fue entonces enfocarse en el trabajo, en el trabajo como una posible constante que le otorga el valor, que es la fuente del valor de los distintos bienes y objetos. Entonces, Smith, por ejemplo, entonces arranca pensando en el valor de intercambio como dado por el trabajo que, dice él, puede comandar el objeto, ¿no? Marx, Ricardo, digamos, antes de Marx, entonces piensa en el valor de un bien en términos de el trabajo que lo hace posible, del trabajo que está implícito en crear ese bien. Después Marx se apoya en una visión muy similar para poder entonces desarrollar sistemáticamente ideas sobre explotación, sobre cuándo, en qué medida el precio no corresponde con el valor que el objeto tiene, la plusvalía, ¿no? Pero entonces estas todas tienen en común en enfocarse en el trabajo como esa cuestión mucho más fundamental que le confiere el valor a los bienes o a los objetos. Tomás, en medio de todo esto que nos estás explicando, yo creo que puede ser un mito que, digamos, las personas que crecimos en los 80, en los años 90, siempre hemos estado escuchando en torno a esto del agua y el oro y por qué, y que en algún momento va a llegar el agua a ser mucho más cara y va a ser un bien que el preciado líquido, como dicen algunos periodistas, el cliché, que va a ser carísimo y que va a escasear. ¿Tú crees que estamos llegando a ese punto en el que quizás el agua va a tener un valor desmedido por cuenta de la escasez? Hace 2 años tuvimos una sequía en Colombia importante que nos llevó a incendios forestales, en donde nos llevó a replantearnos un montón los hábitos de vida que tuvimos, desde el ahorro, digamos, en las casas y demás. ¿Tú crees que ese punto está llegando o todavía estamos lejos de que el valor del agua sea ese que siempre se ha hablado y se ha especulado que va a ser algo inalcanzable? Yo creo que ha pasado algo que es muy importante, y es que todo eso que tú describes nos lleva a pensar y a reflexionar a cada uno sobre lo importante que es el agua. Y eso supone un cambio. Ahora, pensando en la pregunta muy concreta del el precio del agua, yo soy fundamentalmente un optimista. Entonces creo que a pesar de todas las cosas preocupantes, inquietantes que generan incertidumbre que están ocurriendo en el mundo, hay simultáneamente otras muchísimas que nos permiten ser muy optimistas. Entonces creo que estamos viviendo una revolución energética importantísima, y si en los próximos 20, 30 años, por ejemplo, volvemos a aceptar la energía nuclear de fisión como una fuente que podemos continuar desarrollando, y si además entonces se termina de desarrollar la fusión, pues tendremos acceso a unas fuentes de energía limpias, a mucho más bajo costo,
y esas fuentes de energía entonces nos van a permitir solucionar muchos problemas, entre ellos la eventual escasez de agua. Con acceso a energías mucho menos costosas, entonces podremos, por ejemplo, destilar agua en grandes volúmenes si es necesario. Entonces, no, yo creo que a la larga no. Yo soy un gran optimista y creo que muchas de las cosas que realmente necesitamos para vivir, como el agua, van a continuar siendo asequibles. Bueno, pero viendo esto, pues de el valor, esto nos da una pregunta. Pues la pregunta que la mayoría de la gente tiene es ¿por qué cambian los precios? Una de las principales, ¿por qué lo que valió ayer 5 pesos hoy vale 10? Y de esto yo quiero sacar 2 preguntas. Digamos, por decirlo así, ¿cómo la teoría económica que se usa afecta a la economía? Si, por ejemplo, un gobierno marxista implementa una teoría marxista, hay unos efectos en la economía, o viceversa. Y segundo, especialmente atado con el tema del salario mínimo, ¿cómo se genera ese valor? O sea, cómo una teoría o un valor, cómo podemos generar riqueza para la gente y que los precios se mantengan a un nivel accesible a todo el mundo para lograr un nivel de vida base. Pues en distintos momentos históricos el valor se crea de distintas maneras. Actualmente 2 de las claves son la que ya mencionamos, que tiene que ver con los costos fundamentales de la energía. La segunda es el capital humano, eso es totalmente clave y es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros caminos de buscar florecer, las cosas que podemos producir, las cosas que nos podemos inventar, el valor que podemos añadir. Ahora viendo pues el capital humano, ¿cómo se afectó a esto por el salario mínimo? ¿Lo ayuda? ¿Le da más acceso a gente a que gane su debido? ¿Desayuda? ¿Bloquea el camino? Entonces, digamos, el lío con el salario mínimo, la gran cuestión del salario mínimo es que tiene que ver con lo que nosotros como sociedad consideramos que debe ser lo mínimo que alguien se debe ganar, digamos, por una jornada de trabajo, ¿no? Es una aspiración colectiva muy razonable, ¿no? En el sentido de decir, cualquier tipo de trabajo es totalmente digno, una jornada laboral, digamos, de un mes completo, debería permitirle a cada quien lo suficiente para poder vivir y eso equivale a tal cifra, ¿no? Ahora, la dificultad que hay ahí es que puede entrar en conflicto con lo que el mercado, la valoración que hace el mercado de ese trabajo o de esa jornada. Esa es la tensión muy fuerte. Entonces, en una economía como la colombiana, digamos, es un hecho que aproximadamente el 57% de las personas trabajan en el mundo informal y una gran mayoría de ellos, de hecho, digamos, gana menos de un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, digamos, es una aspiración, es un deber ser, que entonces en cierto momento simplemente no es consistente con la realidad. Y eso supone pues muchas fricciones. Entonces hace que, para comenzar, vuelve que sea más difícil para muchas personas entonces entrar al sistema formal. Bueno, esto del salario mínimo tiene muchos puntos de vista. Principalmente yo me afilio a ese de que pues no es tanta gente la que se gana el mínimo. O sea, realmente es muchísima más la informalidad que está. Entonces no sé si las medidas deben ser específicamente en lo que la gente se gana, sino en lo que se gasta, lo que se gana. ¿Tú crees que es viable para la economía de un país que un Estado fije los precios de la canasta familiar? Digamos que diga, el huevo cuesta 500 pesos y nadie puede cobrar más por este huevo. Es muy problemático, porque finalmente, digamos, los precios son, entre otras cosas, unos transmisores de información hipervaliosa. Entonces, el precio contiene información clave sobre qué tan escaso es un huevo, por ejemplo, relativo a cuánto lo quiere la gente. Entonces, de pronto tú comienzas a regular arbitrariamente esos precios, a decir, por ejemplo, entonces precio, el huevo en vez de valer 2.500 vale 300 para que todos puedan acceder a ellos, generas muy rápidamente situaciones de gran escasez o de exceso de oferta.
Y si lo empiezas a hacer en varios mercados, pues generas unas distorsiones enormes en donde empiezas a tener filas, muchísima gente insatisfecha con las cantidades que está pudiendo comprar o muchísima gente súper insatisfecha con las cantidades que está pudiendo vender. Entonces, los precios libres, los mercados, son un gran armonizador. Bueno, cambiando un poquito el tema, ¿cómo crees que a los niños y jóvenes nos puede involucrar en estos conceptos para empezar a verlos como algo importante y no como una cosa de la que solo lo hablan los adultos o los economistas? Estimulando la curiosidad, fuertemente estimulando la curiosidad. Entonces, por ejemplo, yo creo que con textos clásicos, o sea, comenzando con los griegos de pronto, o después con los economistas políticos del siglo XVIII, XIX, con pequeños extractos. O sea, empezar a ver que son cosas que no son nada obvias y que son realmente interesantes. Bueno, y durante tu infancia, tu adolescencia, cuando estabas creciendo, ¿te viste interesado por estos textos clásicos, por estas ideas? Eh, por pequeños extractos. Tuve un par de profesores de filosofía y de economía que entonces nos ponían a leer, no sé, tal párrafo de Smith o tal párrafo de Marx, y lo discutíamos y demás, tratando de como descifrarlo, porque eran muy poco claros. O sea, como que yo, sobre todo son cosas que nunca he entendido claramente, o sea, para ser franco y sincero. Tomás, ¿y a ti alguien en tu casa te habló de estas cosas? ¿Hubo algún tipo de cultura de hablar de esto en la mesa, o de que tus papás o tus abuelos o alguien que fuera cercano en tu entorno te hablara de como, mire, usted tiene que entender qué es esto, o ahorrar es importante? Como, ¿hubo algún tipo de concepto, de cultura familiar cuando creciste, o eso te lo encontraste después? Diría que de finanzas, que es a lo que estás apuntando ahora, digamos, sobre cómo manejar el dinero bien o no, no mucho, pero sí había miles de conversaciones sobre cómo funciona el mundo. La economía en el fondo es, como lo define un historiador del pensamiento económico que se llama Heilbronner, es la filosofía de lo mundano. No es la filosofía del mundo, es la filosofía de las cosas que hacemos todos los días. Entonces de eso sí que hablábamos, y sí que hablaban y opinaban, y opinamos todos todo el tiempo. Entonces, pues primero, ya que lo mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre economía y finanza? Y cómo los colegios, como por ejemplo Australia, con su programa de Money Smart, el Reino Unido, Alemania, Suecia y Francia, enseñan esto a los estudiantes, finanzas o economía, las dos, ¿qué deberían enseñar? ¿Cuál sería tu idea para integrar eso? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debe saber el individuo? ¿Qué debe saber, por ejemplo, ya sí, el académico? Entonces, diría que las finanzas tienen que ver con entender cómo usar bien el dinero. Simón al principio introdujo una definición que es maravillosa de la tasa de interés, y dijo que la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, que yo creo que va al punto perfectamente. Como la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, y lo que ocurre en el tiempo es incierto, entonces el lío fundamental es que manejar el dinero tiene que ver con lidiar con la incertidumbre y con lidiar con el hecho de que no sabemos qué va a pasar, y tomar decisiones adecuadas dado que no sabemos qué va a pasar. Entonces las finanzas son cosas muy prácticas que creo que son útiles. La economía, en contraste, tiene que ver con un poco entender cómo funciona el sistema, cómo funcionamos como sociedad. Son cosas muy distintas. Sí, definitivamente cada vez, pues en ciertos círculos de la sociedad se está hablando más de finanzas personales, se está hablando más de inversiones, cada vez la gente se está preocupando más por estos temas de plata que antes decían, no, pues se los dejo al banco, se los dejo a mi papá. ¿Qué opinas de que la gente se esté involucrando cada vez más en estos conocimientos? Yo creo que tiene un aspecto, digamos, positivo, y es que es un camino para
llegar a pensar en el sistema en general. O sea, creo que parte de ser ciudadanos que disfrutamos del mundo puede tener que ver con que pensemos muy activamente en por qué el sistema es como es. Y las finanzas son, además allá, digamos, de un tema útil y práctico para la gente, es un camino para pensar en la filosofía de lo mundano. O sea, tú me estás diciendo que la economía nos dice muchísimo más allá del precio o el valor de las cosas. Nos puede decir de qué también le está yendo un presidente, qué tan feliz es la gente, en qué gastan todo eso. ¿Uno puede leer el mundo a través de la economía? Sí, pero diría que más que leerlo, se puede hacer preguntas sobre el mundo, porque es una ciencia muy inexacta, yo diría. Entonces, en general no tiene respuestas definitivas, pero sí ofrece unos marcos conceptuales para convertir ciertas inquietudes en preguntas y hacerse esas preguntas sistemáticamente y buscar distintas respuestas a esas preguntas. ¿Y cuál fue tu primera experiencia en la vida como inversor o ahorrador? ¿Cómo pasó? Pues yo como inversionista, como ahorrador, creo que soy un poco un desastre. O sea, mi primera gran experiencia fue darme cuenta muy tarde en la vida, como a los 35 años, que no había comenzado a ahorrar para mi pensión. No sé, yo creo que tampoco haré eso, pero... ¿Consideras que este es un buen momento para que alguien se decida estudiar economía o finanzas como carrera personal, más allá de que seas profesor de estas materias? ¿Crees que es un buen camino para tomar? La economía es totalmente fascinante, o sea, como te decía, es la filosofía de lo mundano. Entonces sí, claro, sin duda, siempre es un gran momento para pensar, digamos, sobre el mundo. Y lo que hace que es muy interesante de la economía es que tiene que ver con cosas que no son familiares. Entonces, porque no son familiares, como el dinero, entonces todo el mundo tiene algo de dinero en su bolsillo y está usándolo. Entonces sentimos en cierto momento, no, pues son cosas que son obvias, no hay mucho que pensar, ¿no? Pero entonces uno empieza a rascar la superficie y se da cuenta que es realmente fascinante y que uno realmente no lo entiende en absoluto. O sea, piensen un rato, siéntense a pensar, o sea, realmente, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son 1.000 pesos? ¿No? Y pensar en ello y pensar en lo que implica y en lo raro que es que uno entonces salga y cualquier persona en toda una sociedad inmensa de 150 millones de personas le acepten esos 1.000 pesos, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Pero mi punto es que tiene que ver con hacer filosofía sobre cosas que no son familiares, y como no son familiares, entonces tienen esta pátina de obviedad que no es merecida. Entonces, sí, es fascinante. Es de verdad fascinante como yo entiendo el dinero realmente como una idea con la que todos nos pusimos de acuerdo. Y sentarse a ver que por esa misma idea hay gente que mata y hay gente que muere es una locura. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo que la economía es un mundo fascinante. Pero acá una pregunta. Regresando al tema del dinero, ¿cuál sería tu definición? ¿Por qué eso es lo que usamos? ¿Y por qué, por ejemplo, el dinero colombiano es diferente al dinero estadounidense? ¿Y a qué está atado? ¿Por qué todos estamos de acuerdo que sí, yo tengo un pedazo de papel que no me sirve para nada, pero si tengo suficientes pedazos de papel me consigo lo que quiera? Pues la respuesta corta es que no sé, pero está conectado con la razón por qué en distintas sociedades surgen distintas convenciones sobre cómo hablamos, distintos acentos, cómo nos vestimos. Entonces tiene que ver con todas estas dinámicas que permiten que surjan acuerdos de distintos tipos, que surjan culturas, ¿no? Nos vamos poniendo de acuerdo en cosas descentralizadamente. Entonces, como decía Simón, nos ponemos de acuerdo en que estos 1.000 pesos son aceptables por todos y podemos confiar, tenemos confianza, digamos, llamémosla confianza social, con una confianza resuelta en el sentido de que cualquier persona alrededor me lo va a aceptar, yo también, por lo tanto, lo voy a aceptar, y pues convivimos e interactuamos lo suficientemente entre nosotros para que entonces los detalles de esa convención sean distintos a los que llegan en Venezuela o en Ecuador o que llegaron en su momento.
Pero bueno, nos has contado la economía como la ciencia de lo mundano, pero pues volviendo a temas menos mundanos, también sabiendo que es profesor de teorías de juegos, ¿cómo estos valores existen en una escena global? Por ejemplo, cuando Trump persigue a Groenlandia, Putin a Ucrania, con los conflictos que pues estamos dando con Ecuador sobre energías, tarifas, cuando ponemos aranceles, unos temas pues ya de un mayor impacto, globalidad. ¿Cómo es que el valor afecta a estos temas? ¿Qué es el valor que se saca en esta escena geopolítica? Pues creo que tiene que ver con que el mundo está totalmente interconectado y lo está mucho más en los últimos 100 años. Entonces, esas interconexiones, esa apreciación de la importancia y la profundidad, digamos, del comercio entre todas las distintas sociedades del mundo, pues lleva a que surjan, ¿no?, intereses puntuales geopolíticos de un momento a otro, ¿no?, aparentemente repentinamente. Ahora, digamos, siempre lo ha habido, ¿no? Pero pues sí, tiene que ver con las ansiedades muy propias del momento, algunas de las cuales estábamos tocando antes. Nos vamos a quedar sin energía, necesitamos energía, ¿no?, para seguir floreciendo, para crecer. Y entonces hay esa gran ansiedad que yo creo que gobierna en buena parte esos movimientos de los que estás hablando. Tomás, Donald Trump en su segundo mandato adoptó, digamos de una manera enfática y radical, como uno de los sellos de su gestión, siendo Estados Unidos uno de los países más poderosos del mundo, toda esta carga arancelaria con sus socios comerciales. ¿Tú crees que eso es sostenible en el tiempo? O sea, eso es algo que Estados Unidos, digamos, lo hablamos de Estados Unidos porque es quien está en este momento en el centro de la discusión y está en el auge y es quien más está ejerciendo presión con este tipo de dinámicas. Pero ¿tú crees que un gobierno que se mueve con esa figura arancelaria de casi el chantaje muchas veces o de querer ponderar sus productos, eso sí puede perdurar? ¿Hay ejemplos de economías de algún país previo a esto que está haciendo Trump ahora que haya ejercido ese tipo de presión y que haya durado? Sí hay buenos ejemplos de grandes países que lo hicieron durante mucho tiempo, durante periodos largos, y se llegó un poco, digamos, al consenso de que era es que respondía a una visión fundamentalmente equivocada de la conexión entre bienestar y comercio entre los países, ¿no?, que es el mercantilismo. Entonces, Adam Smith, de alguna manera, se puede entender buena parte del trabajo de Adam Smith como una gran reflexión tratando de explicar por qué las ideas mercantilistas del momento, que son en muchos sentidos muy similares a las de Trump actualmente, ¿no?, que parten, digamos, de la noción intuitiva pero equivocada que el objetivo, digamos, del intercambio comercial desde el punto de vista, digamos, de cualquier país, pensándolo aisladamente, es tener unos grandes excedentes, es decir, venderle mucho. Un país se consigue, los mercantilistas piensan en un país un poco como una tienda. Entonces el objetivo de la tienda es venderle muchísimo a los demás países, mucho más de lo que les compran, para tener, ¿no?, un excedente, digamos, en oro. Y que esa es la razón del comercio y debe ser la aspiración. Pero ¿no? Entonces es buena parte de todo el trabajo de Smith es tratando de crear un sistema conceptual para entender por qué esa visión es fuertemente equivocada, ¿no? Y después Ricardo lo aclara muchísimo más. Y de alguna manera, digamos, las ideas de Trump, económicamente hablando, si uno se aproxima a ellas en términos económicos, son un poco un retorno a esa visión que en todo caso sí duró durante mucho tiempo, porque es muy atractiva intuitivamente,
pero profundamente equivocada. Ahora, seguramente el lío grande es que lo de Trump no es tanto eso, y es mucho más, digamos, una postura política. Es una manera de ejercer un nuevo tipo de poder, no totalmente nuevo, digamos, ese tipo de poder se ejerció antes en otros momentos, pero es una renovación en ese sentido, es volver a ejercer. Entonces yo creo que hay que entenderlo así, más geopolíticamente que económicamente. Económicamente la idea es un desastre inmenso. Pero, pues, de esta idea del mercantilismo, si no me estoy confundiendo, sale esta idea de que la economía es un juego suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Y esto, por ejemplo, en el salario mínimo, en los aranceles, en los impuestos. Entonces quería explorar esta idea. ¿Cómo en la economía se ve, cómo generamos el valor, que es algo que ya cubrimos? Si yo gano valor, se lo tengo que quitar a alguien más. Por ejemplo, el salario mínimo. Para que los trabajadores ganen más, tenemos que subirles para que les den más, porque se están llevando el valor los empresarios, o se genera valor de ambos lados. ¿Y cómo es la relación entre la economía, el mercado y el gobierno, que podría decirse existe un poco fuera del mercado porque es otra entidad? Vas a un punto que es totalmente clave, y es que los humanos jugamos una gran variedad de juegos, y la mayor parte de esos juegos son una combinación de elementos de competencia pura, digamos, y de mucha cooperación, pero la mayor parte ofrecen muchísimas oportunidades explícita o implícitamente para cooperar. Entonces el mercantilismo se puede ver como una visión del intercambio, de las posibilidades de intercambio, como lo describiste tú, un juego de suma cero, es decir, un juego estrictamente competitivo, un juego en donde si alguien gana, alguien pierde. Y la conexión con Trump es interesante porque, digamos, buena parte de su experiencia exitosa previa a ser presidente tuvo que ver con ser un negociante, concebirse como un negociante. Entonces algunos tipos de negocio muy estilizadamente, digamos, si ponemos aquí en este momento un pequeño cofre con un tesoro y vamos simplemente a tener como una disputa de quién se queda con quién, pues con qué parte del tesoro, y eso es todo lo que hacemos, pues claro que se trata de un juego, en ese caso, en cierto momento de suma cero. Pero esas situaciones son totalmente excepcionales, son rarísimas, o sea, son muy poco comunes en la realidad. O sea, la mayor parte de juegos que jugamos los humanos involucran un espacio enorme de cooperación. Lo que hace en gran medida David Ricardo, con su concepto, digamos, de ventaja comparativa aplicado a la comprensión del comercio, es observar que definitivamente el comercio no es un juego de suma cero. Cuando te pones a hablar de esto de la teoría de juegos, me acuerdo de un libro que me gustó mucho que fue Siddhartha. Y hay un capítulo donde el man llega a un pueblo y empieza a ver todo lo que los humanos hacen y todas sus actividades económicas y sus pasiones y las cosas y lo ve como un juego. ¿No te pasa como economista que te invade un poco ese sentimiento de absurdo de decir, sí, todos estos números pasan y tenemos cifras y tenemos cuentas y todo, pero al final todo está en nuestra cabeza, todo al final como que no es tangible hasta que tiene un efecto en la sociedad? No sé si lo expliqué bien. Me resuena totalmente, y simplemente quiero decir que, pero eso no es trágico, digamos. O sea, yo creo que incluso en el caso de los primates, o sea, somos como siendo primates, somos seres hipersociales. Entonces, lo que nos gusta o lo que buscamos es interactuar de distintas maneras, hacer todo tipo de cosas juntos, en grupos chiquitos, en grupos un poco más grandes. Mucho de eso involucra, por ejemplo, juegos de estatus localmente, con algunos elementos de competencia, muchas otras veces de cooperación, pero entonces nos podemos pensar básicamente como la especie de los juegos, ¿no? Entonces cada quien está jugando distintos juegos en su vida, unos juegos con su familia, con sus amigos, otros con la gente con la que trabaja, con la gente con la que estudia, con cada uno de esos grupitos están distintos juegos en distintos momentos, y lo bonito de eso es que como son múltiples juegos, pues uno empieza a ver que en primer lugar no necesita estar ganando entre comillas todos o que le esté yendo bien en todos, sino simplemente
en cualquier momento tener uno o dos, unos poquitos juegos que uno está disfrutando y ya, y con esa energía entonces puede participar en muchos otros juegos en donde pues no necesariamente le está yendo bien o no necesariamente está contento. Entonces, claro, en últimas todo está en nuestras cabezas, todo está en nuestras cabezas colectivas, ¿no? O sea, no es cada uno como individuo, sino son juegos que nos inventamos y jugamos. Bueno, ¿Y tú crees que Colombia está bien parada en este mundo de los aranceles? En ese mundo de los aranceles yo creo que casi todos los países terminan mal parados y especialmente países relativamente pequeños como Colombia. Entonces no, estamos mal parados. bueno, y nos hemos dado cuenta que este juego de los aranceles no es estrictamente de Estados Unidos. Hace unos días el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a manera de presión sobre Colombia por lo que él considera falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en la frontera entre Colombia y Ecuador, decretó un aumento de los aranceles del 30% a los productos colombianos. Y la respuesta de Colombia fue la misma, más limitar la venta de energía eléctrica que se hace desde Colombia a este país. ¿Consideras que ese ojo por ojo está bien? ¿Será esa dinámica de relaciones entre los países de ahora en adelante? Ese es un muy buen ejemplo. Yo creo que lo que muestra es que lo de los aranceles, decirlos o efectivamente ponerlos, entró a ser parte del lenguaje de los pulsos políticos, ¿no? Entonces hay que pensarlo políticamente, no tanto económicamente. Es como cualquier lenguaje político, para que sea creíble, tiene que implicar costos. Y siempre lo ha habido. Ahora se está usando este nuevo lenguaje, que es un lenguaje para ejercer presión mutuamente. Pero entonces creo que la esencia no es tanto si es a través de los aranceles o no, sino que estamos entrando a un mundo en donde los países se está rompiendo el multilateralismo y los países se están chocando, ¿no? unos a otros, como no lo habían hecho en nuestras vidas, en muchas décadas. Pues Tomás, siguiendo esta idea, con los varios países, Rusia en Ucrania, China, Taiwán, Estados Unidos con Groenlandia, los propios conflictos dentro de Colombia y Colombia con otros países, y así, pues se me ocurre, históricamente ha sido muy excepcional la norma de un solo poder global como fue Estados Unidos, a diferencia de, digamos, hegemones más continentales, o usualmente sí hay un poder que domina sobre todos los otros. Pues no sé. O sea, creo que sí ha habido momentos de grandes hegemones y otros de más polos, y sí parecemos estar moviéndonos de un mundo en el cual durante muchas décadas fue como un gran hegemón a uno con varios impulsos constantes. Yo creo que estamos definitivamente en un punto de quiebre en la historia de la humanidad, pues creo que de cada crisis y como la que estamos viendo ahorita viene un cambio, pero pues la pregunta es, ¿tú crees que ese cambio va a ser para bien o para mal? ¿Tú crees, pues además teniendo en cuenta que eres se me fue la palabra, un optimista empedernido, ¿crees que nos espera algo bueno? Sí, yo claro que creo que nos esperan muchas cosas muy, muy buenas debido a las revoluciones tecnológicas subyacentes. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, claro, teniendo en cuenta toda la incertidumbre, los riesgos que supone, es fascinante, es absolutamente maravilloso e inspirador. También lo que está ocurriendo con la gran revolución de las energías. Entonces, sí, yo creo que van a pasar cosas maravillosas, cosas súper interesantes. O sea, a mí me parece simplemente fascinante la idea de ya casi tener robotcitos por ahí conversacionales con las cuales todos interactuemos en distintos niveles, como realmente abriéndonos la pregunta de, bueno, pero entonces logramos finalmente que las rocas sean, o sea, no simplemente hablen, sino que las rocas sean, que es en últimas lo que está pasando con toda esta revolución. Es maravilloso, es fascinante, y yo creo que nos va a abrir la puerta a convertir en preguntas bien formuladas cosas que a duras penas son inquietudes, y a solucionar muchas de esas preguntas, y a solucionar muchos
problemas muy serios, problemas de salud, problemas de distribución del ingreso, problemas de pobreza, problemas ambientales. Y pues todo este desarrollo, todo este cuestionamiento y solución de problemas, ¿crees que va a tener un efecto positivo en el precio de las cosas? Creo que parte de esta revolución va a generar mucha abundancia. Ahora, la abundancia también trae nuevos problemas. Pero ya para cerrar, ¿cuáles serían pues los últimos pensamientos sobre el desmorone del orden global que ha regido más o menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el valor de las cosas, las acciones corrientes pues del gobierno y finalmente este camino ineludible del progreso, de la inteligencia artificial, ese avance tecnológico? Me encanta sentir que todos empecemos a sentir que no estamos en el fin de la historia, en palabras de Fukuyama a finales de los 90, que era un poco la idea de el mundo es así, el mundo, o sea, somos economías de mercado con unas reglas de juego democráticas y lo que viene, que era lo que se sentía en los 90, es simplemente una precisión, un perfeccionamiento de eso. Ahora no, ahora todo está abierto, entonces eso me parece fascinante. Entonces, pues muchas gracias. Llegamos ya al final de nuestro segundo episodio. Sumamente agradecidos que participaras, prestando tu gran intelecto a esto y varias habilidades, el podcast, compartir con nosotros, tener toda esta conversación y no solo con nosotros, sino con todos nuestros oyentes. En nombre de mis coanfitriones, Antonia y Simón, nuestro profesor Juanca, queremos dar todas las gracias por participar acá en este gran proyecto, magna obra, y tu participación tan feliz. También agradecer a todos nuestros oyentes que se toman el tiempo de sus días para sentarse, oír esto. Esperamos que ya nos podamos mover a otras redes y no solo YouTube como en el momento. Y que compartan esto con familiares, amigos y a todo aquel que saben que le puede interesar. Esto es Agora Podcast, proyecto de la vocacional de bachillerato del Colegio Campo Alegre. Hasta la próxima.